venido a esta conferencia con un profundo dolor emocional, y sobre todo ese dolor emocional es muy grande cuando acabaste o terminaste con tu primer novio o cuando ella era tu primera novia. Todos nosotros fuimos creados para amar y para que alguien nos ame también. Entonces es lógico que nosotros debemos de buscar siempre a alguien que nos ame, alguien que nos comprenda, como dicen muchos de los jóvenes, y a quien darle nosotros también nuestro amor. Y cuando los corazoncitos de ustedes a los 15, 17, 18 años de edad se rompen porque el novio no era el que Dios quería para ti o la novia no era la que Dios quería para ti, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer? O te tomas la del estribo, o te suicidas, o te emborrachas, o posiblemente también te puedes convertir en un homosexual. La mayor parte de los homosexuales que hemos aconsejado en Vida Nueva, muchachos de 20, 22 años de edad, han sido jóvenes que comenzaron a penetrar en el mundo del homosexualismo por una decepción amorosa con una mujer. O puede ser también en viceversa, puedes acabar como una lesbiana, no porque seas lesbiana o una muchacha inmoral, sino por una experiencia traumática, ya sea sexual o amorosa o sentimental, en tus épocas de la juventud. Sin embargo, debemos darnos cuenta, todos nosotros, que en el sexo y en las relaciones del noviazgo antes de casados, no todas las cosas van a salir bien. No somos ángeles, tenemos un cuerpo de sufrimiento, una naturaleza pecaminosa, tu novia la tiene, tu novio lo tiene, no son perfectos ninguno de los dos, necesitan comprender que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas veces habrá espinas y dolor en tu noviazgo o en tu relación antes de casarte, y Dios quiere que sepamos en este seminario que existe una salida, pues Dios mismo está preocupado, y fue Dios el que intervino para que tu noviazgo se rompiera. Dice en Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vamos pues a ver en esta mañana la conferencia El noviazgo roto y Dios. Ahí en sus manuales, en la primera parte encuentran ustedes que cuando nos enfrentamos a esa situación sentimental, decepcionante, como es acabar con una novia o con un novio, o a lo mejor ni siquiera tienes un novio y estás queriendo tenerlo, quiero que en primer lugar nosotros aprendamos en esta mañana que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Todos ustedes, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, desde el primer momento que recibiste a Jesucristo, entraste a formar parte del plan de Dios. En Efesios 2:10, el apóstol Pablo escribe y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que antes de que yo naciera, antes de que Cristo viniera al mundo, antes de que fuera fundada el puerto de Acapulco y la Ciudad de México, antes que mi esposa con la cual estoy casado actualmente naciera, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser mi esposa. Y Dios me preparó todas las circunstancias y todo el camino para que yo pudiera encontrarme con esa mujer que me iba a hacer feliz y sería la madre de mis hijos. Entonces Dios, dice la Biblia, hermanos en Jesús, tiene un camino preparado cuando tú te convertiste. Y Dios quiere que camines por ese camino. Si tú te sales de ese camino, Él te lo va a permitir, pero no significa que era su voluntad que te salieras. Lo va a permitir para que experimentes el sufrimiento en tu época de la juventud. Pero si tú andas en ese camino que Dios te ha puesto desde antes de que nacieras, vas a encontrar tarde o temprano. Si no la estás buscando y si no lo estás buscando, el hombre y la mujer que se unirá contigo por el resto de tus días y será el hombre y la mujer que Dios ha puesto para hacerte feliz. No podemos nosotros
caminar más adelante si no entendemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En Filipenses 1:6 dice la Biblia, estando persuadido que el que comenzó la buena obra la va a acabar hasta que Él venga. Pero veamos en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, cómo Daniel en Babilonia era un muchacho que podía reconocer y aceptar quién era Dios. Y creo que ningún joven, ninguna sociedad juvenil, en ninguna iglesia de México va a funcionar si no aprendemos y conocemos a quién estamos sirviendo. En Daniel 2, del 20 al 22, dice Daniel, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién crees que puso en mi camino y en el camino de muchos misioneros las mujeres que tenemos ahorita como esposas? Yo les contaba que antes de casarme había llevado una vida muy profunda de pecado. Hace 11 años me convertí, pero la primera oración que le hice a Dios cuando me convertí fue, Padre, yo te pido más que cualquier cosa. He salido con muchachas y nos fuimos al autocinema, nos fuimos a Tequesquitengo, nos fuimos a esquiar, les hacíamos lo que queríamos, ellas querían que les hiciéramos muchas cosas y estoy cansado de esa clase de muchachas. Andaban conmigo 2 meses y a los 3 meses les era lo igual andar con otro muchacho. Padre, yo quiero y yo te pido, está muy difícil encontrarla, pero tú eres el Dios de los imposibles. Búscame una mujer que sea virgen y que sea madre de mis hijos. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ahorita tienes la clase de novia que tienes, es porque es la clase de muchacha que tú estás buscando. Si es una loca, es porque tú estás más zafado que ella. Si tienes un muchacho que acá un niño chavo pirruris, ¿verdad? Con su coche y por acá y sus cadenas y toda la cosa, es porque tú eres una chava pirruris. Lo que siembra recoges. Si eso quieres, eso Dios te da. Pero si tú eres una muchacha que hagas en reuniones cristianas y vas a reuniones de oración y en las reuniones de oración tienes amigas cristianas y tienes amigos cristianos, van a pasar 6 meses y 1 año y no vas a encontrar novio. Y por eso te vas a salir de esas reuniones y te vas a ir a las reuniones del mundo o a las fiestas del mundo, porque te cansaste de buscar novio en las reuniones cristianas. Por eso Dios no te lo mandó, porque ibas a buscar novio y no a Él, a Cristo. Pero si tú vas a las reuniones de oración y con tus amigas cristianas y con tus amigos cristianos con el propósito, porque Él simplemente es Dios, todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Dice Daniel, Dios es el que tiene el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él pone a los reyes y los quita, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La sabiduría de Dios es perfecta. ¿Se pueden ustedes imaginar a un Dios que se equivoque? No sería Dios. La sabiduría de Dios es tan perfecta que el plan para tu vida es tan perfecto que si tú lo aceptas va a ser lo mejor que puedas tener durante el resto de tus días. Dios les da lo mejor a aquellos que le permiten escoger. Apunten esta frase. Dios siempre les da lo mejor a aquellos que le permiten escoger. Aquellos que le permiten a Dios escoger. Dios siempre dará lo mejor a aquellos que le permitan a Él escoger. Y en estos tiempos debemos de recordar que Él reina totalmente. Hoy en la mañana me hablaron a mi casa y me dijeron, Armando, ¿sabes que el dólar está flotando? Y sabes que están pagándolo a 350 y a 400 pesos en la frontera. Y acabo hace una semana de dar una conferencia en Pemex que se titula, lástima que no traje cassettes de esa conferencia, se llama El Dictador del Futuro. Y ahí les decía yo en Pemex a todas estas personas ejecutivos del gobierno que es imposible que ningún país ahorita pueda prosperar económicamente. Para que venga el anticristo se necesita un caos económico.
Entonces, cuando oímos los cristianos que hay inflación y que el dólar está a 400 pesos, etcétera, etcétera, yo digo, Padre Santo, tu plan es perfecto, tú no te puedes equivocar y estás llevando a México al arrepentimiento. ¿Se imaginan que todo fuera próspero? ¿Se imaginan que el poder adquisitivo en México aumentara? Y que no tuvieras problemas y que hubiera trabajos por todos lados. Desgraciadamente, igual en ustedes como en los matrimonios, los jóvenes muy pocas veces vienen a Cristo, si no es a través de una crisis. Yo he tenido cantidad de jóvenes en las ciudades universitarias que me dicen, ¿qué? Y comienzan a gritar y a insultar, hasta de jitomates me han aventado. Y siempre me he encontrado a estos muchachos a los 6 meses o al año, o accidentados, o paralíticos, o con gonorrea, o con AIDS, o con una decepción amorosa, o marihuanos, o alcohólicos, porque rechazaron la verdad y escogieron su propia vida. En la crisis en el hospital gritan y dicen, como ahora en el reclusorio sur la semana pasada, se convirtieron 12 jóvenes, muchachos de 14 años de edad, no tienen por qué estar en el reclusorio sur, que los agarraron asaltando una camioneta bancaria, mataron a 2 policías y uno de ellos, del balazo que le dieron, va a quedar paralítico el resto de sus días. Y ahí el reclusorio nos dijo, hermano Alducin, en una cruzada que usted tuvo en Tabasco hace 4 o 5 años, yo oí ese mensaje y yo me burlé. Y ahorita está paralítico, purgando 35 años de condena en un reclusorio. Porque cuando él pudo haber oído a Cristo, él creyó, yo soy Chavo Pirruris y yo la hago. Estás bien equivocado, amigo que nos visitas. Vemos en segundo lugar también que Dios está continuamente perfeccionando nuestra vida. Veíamos en Filipenses 1:6 que Él está perfeccionando la obra que Él comenzó en nuestras vidas. Ahora, desde el momento que tú te conviertes a Cristo, los que se levantaron de la mañana a recibir a Cristo, en ese preciso momento comienza la disciplina del Espíritu Santo. Si yo me convierto a Cristo y mi Padre Celestial ve que tengo una amiguita o un amiguito que me está causando daño, Dios mete tijera. Dios mete machete. Dios mete cirugía, porque soy su hijo, le intereso y lo que yo pienso que es lo mejor para mi vida, la mayor parte de las veces estoy equivocado. Dios mete cuchillo y ¿qué comienza a pasar? Comienzas a perder a tus amistades que antes tenías. ¿Te quedas solo como cristiano? Nos quedamos solos. Y las amigas que antes tenías no pueden seguir siendo tus amigas porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Y si tú sigues teniendo amigas que tenías antes de ser cristiana y sales con ellas y te llevas con ellas como antes de que tú eras cristiana, esto me dice que tú no conoces a Jesucristo. No te has convertido porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Vean Daniel, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero que noten en el versículo 5 que puede haber 2 actitudes nuestras hacia la disciplina. Una es menospreciarla. Bueno, ya tuvimos un accidente anoche, chocamos contra un poste y me dije, ya, no llegas a tu casa en la mañana y te pusiste rodillas y dijiste, Padre Santo, ¿qué cosa me querías decir anoche que chocamos? Padre, tú me estás diciendo algo, porque tú eres todo sabiduría y el accidente no fue un accidente. En la vida no hay accidentes ni coincidencias. Todo cabe y entra dentro de un Dios todopoderoso. Pero si tú dices, bueno, ya choqué ya, y te sigues y te vuelves a subir el coche otra vez con los mismos amigos que andabas, ¿tú qué has hecho? Has menospreciado lo que Dios te estaba mostrando. No te vuelvas a subir con esa clase de personas en ese coche. Y la otra actitud que podemos tener es desmayar, desilusionarte y decir puras pruebas, Señor. Tengo 3 años de cristiano y no encuentro novio. Antes andaba con 3 o 4 chavos pirruris y ahora con ninguno. Te desilusionas y dices, no, mejor no. Y volteas y ves a tus amigas en los carros convertibles y
gritando por aquí y por allá y sacando las botellas y comienza el diablo a decir, ¿verdad? ¿No te estarás perdiendo lo mejor de tu vida? Y comienzas a pensar si realmente vale la pena ser cristiano. No desmayes, no te rindas, sigue empujando, sigue perseverando, porque con la paciencia y la fe alcanzamos las promesas. Y dice en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pregunta, ¿cuándo nos trata como a hijos? ¿Cuándo? Cuando soportamos la disciplina. Chihuahua, ya tengo 3 años y sin ningún novio por ningún lado. Llegas a tu casa y inclinas el rostro y comienza a mojar tu almohada. Y le dices, Padre Santo, estoy en tus manos. Y si no he conocido a un muchacho, es por tu voluntad. En ese instante se abren las puertas de los cielos y comienzan los ángeles a buscar el mejor gansito marinela que hay en México. ¿Dónde anda por allá? Y Dios ha encontrado a una muchacha y a un muchacho que está teniendo su nombre. El justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios vivirá confiando. Y cuando nosotros confiamos, se abren los cielos y Dios nos bendice. Con bendición, dicen Efesios, te sobreabunda. Vas a encontrar tu gancito y vas a decir, Dios mío, pero no esperaba algo así. Esperaba una chava más o menos, pero mira nada más lo que me has mandado. Y sabes que es espiritual, aparte de bonito espiritual, pero ¿de veras existen? ¿Podrá haber de veras una muchacha que sea al mismo tiempo bonita, espiritual? Sí las hay, se los aseguro. Por ahí tenemos una lista y no se los voy a dar. Es para los discípulos fieles. Entonces Dios nos muestra que Él nos va a disciplinar, nos va a quitar a aquel que nos hace un daño o a lo mejor no les conviene. Hay parejas en esta mañana que posiblemente ya fueron separados por alguna circunstancia. Les voy a decir cómo actúa Dios. Tú como mujer vas a ver a un muchacho y tu mamá te dice, mira, no quiero que andes con ese muchacho. Quiero decirles algo, muchachas. Cuando tus padres te prohíban la amistad de un muchacho, reconoce a Dios detrás de la voluntad de tus padres. Pero si mis padres no son incrédulos, aún los incrédulos Dios los usa para sus planes. Trata de discernir por qué Dios no quiere que ahorita veas a ese muchacho. A lo mejor no significa que vas a acabar con él, pero a lo mejor significa que Dios te está llamando para prepararte, para madurarte y entregártelo cuando estés madura. O cuando estés convencida de que no te vas a precipitar y que me quiero casar y hay nada de eso. Cuando hay prisa, hay pecado. El que se apresura peca, dice la Biblia. Entonces reconoce en tu mamá, ve a tu cuarto y le dices, Padre, esto es una injusticia, yo no entiendo por qué mis padres me prohíben ver a este muchacho que tiene todo lo que he buscado, pero Señor, en fe creo que tú tienes el corazón de mi mamá en tus manos y te obedezco y Dios te va a bendecir. Tienen ustedes que reconocer la voluntad de sus padres detrás de la voluntad de Dios. Veamos ahora en el Salmo 32, versículo 8. Lo que Dios también nos promete. Y dice en el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fíjate lo que dice aquí. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa esto? Que estamos bajo la mira de Dios las 24 horas del día. Sus hijos, dice la Biblia, son como la niña de los ojos de Dios. Nos tiene en la niña de sus ojos las 24 horas del día. Dios sabe lo que piensas, quién te gusta, quién no te gusta, cómo andas con Cristo, si tienes devocionales. Entonces Dios dice en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Han visto cómo capturan a un caballo salvaje? Cuando les avientas el lazo a los caballos salvajes, al jalarlos comienzan a jalar el lazo y se los llevan con el cogote de fuera, así con la lengua, arrastrándolos hasta el corral. ¿Por qué no entiende el caballo que está sufriendo? Mientras más jala la cuerda, más daño se hace. Pues al llegar al corral, viene el segundo paso y viene el vaquero, le meten el bozal al caballo y le ponen una silla.
Y comienza a sentirla así el caballo y comienza a jalarse por todos lados. Se le sube el jinete y mientras más repara, más le clava las espuelas. Si el bruto entendiera y si el animal supiera que es por su propio beneficio lo que le van a hacer, no repararía. ¿Por qué sigues reparando contra Dios? ¿Cuántos de ustedes Dios quiere ponerle en la silla y los quiere amansar? Estás pero bien salvaje todavía. Dios, y entonces, ¿qué usa Dios? Usa la disciplina de tus papás, usa la disciplina de tu novio, te quita una amiga que conocías, comienza Dios a ejercer presión en tu vida. Propósito, que seas santa como Él es santo. Y si tú te rechazas y brincas y no, y esto y el otro, nunca podrá Dios acabar la obra en tu corazón. Entonces vas a ser como los judíos en el desierto, 40 años reparando, y no. Nunca pudo Dios amansarlos, porque Dios no puede violar la libertad del ser humano. Si Él quisiera, lo puede hacer contigo y te doblega en 3 patadas, pero Él no puede violar la responsabilidad, que es la característica más grande que nos dio, la libertad de escoger lo que nosotros queramos ser en nuestra vida. Te haré entender, dice Dios, por las buenas o por las malas. De ti depende y de mí depende si queremos que Dios nos hable por palabras. En los seminarios, Dios los quiere entender por las buenas. Por eso son los seminarios. Dios te habla al corazón. Y Dios en su inmensa providencia nos ha provisto Vida Nueva para México, nos ha dado los medios para poder traerles a ustedes esta información espiritual. Entonces es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Ojalá que muchos de ustedes entiendan por las buenas a través de estos seminarios. Ahora vean ustedes también que a través de esto, cuando Dios te quita de tu vida, tu novio o tu novia, o la persona que más amabas, te puede estar enseñando lo que significa perder a alguien. ¿Tú que eres una chava pirruris, habías antes perdido a alguien? No. Siempre tu casa, tu comida, tu sopa, y de repente sientes que alguien que quieres te es arrancado y sientes que tu corazón se va con él. Por primera vez en tu vida has aprendido lo que significa sufrir. ¿Será eso lo que Dios te quiere enseñar? ¿Por qué Dios nos quiere enseñar a sufrir? Les voy a decir la razón. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los hombres industriales en el mundo que han hecho dinero y la mayor parte de las mujeres que han sobrevivido el siglo XX han sido hombres y mujeres que comenzaron a sufrir desde los 10 años de edad? ¿Y saben ustedes quiénes forman la fila de los suicidas? Aquellos que no la hacen. ¿Saben ustedes quiénes son las que se divorcian? Las chavas pirruris, que siempre tuvieron todo, nunca sufrieron y se casan con un orangután que las cachetea o las arrasa, les saca sangre, o no es para la comida, y se les cae la casa, no resisten, no, eso no puedo, me muero, mamá. Y al psiquiátrico o al hospital o con pastillas tranquilizantes. ¿Y saben cuál fue el problema? Que desde niñas no aprendieron lo que es sufrir. Cuando veo a niños de 10, 11 años de edad lavando los coches, cuando veo a niñas dentro de la casa de mis hermanas trapeando la casa de su mamá, limpiando los trastes, los niños cortando el pasto del jardín, limpiándole el coche, mamá, ¿qué hago? Mamá, esto y el otro, siempre le doy gracias a Dios por esta familia, porque los han enseñado desde niños a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, nos pueden echar a perder al darnos todo lo que tenemos sin habérnoslo ganado? Nos acostumbramos a ganar las cosas fácil. Y cuando no son fáciles, entonces pegamos de gritos. Dios nos muestra entonces que te puede estar enseñando lo que significa por primera vez perder a alguien. El sufrimiento ayuda a madurar. En segundo lugar, te puede estar permitiendo esta prueba para desarrollar tu fe. ¿Estás confiando ahorita en Dios? ¿Qué haces o qué harías? Pregúntate ahorita. ¿Qué harías si de repente, ahorita al acabar el seminario, te dijera a tu novio: mira, después de todo lo que hemos visto, creo que debemos de, por un callo piano con piano, de tener otro noviazgo. Y ahorita no quiero saber nada de ti. ¿Qué harías? ¿Te enojarías? Le dirías: bueno, pues, ¿a qué ni te quería? El amor no busca lo suyo. Si tú le contestaras: mi querido Petronilo, déjame decirte que si hay eso en tu corazón, yo lo acepto como algo de Dios. ¿Sabes qué, mi buen Petronilo? Lo único que anhelo es tu felicidad.
Y si ahorita nuestra separación va a ser para nuestro crecimiento, vamos antes de que te vayas a darle gracias a Dios por habernos separado. Ese es amor del bueno arroz. Si ves que ahorita tu novia aquí en el seminario anda pajareando con otro, y se levanta un galán por ahí y tu novia sale del seminario y le dice, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte que creo que no vale la pena seguir nuestra relación. Creo que tú realmente estás buscando chaustirruri, estás buscando lo físico, y creo que yo quiero que seas feliz, que Dios te bendiga, y creo que ahorita no puedo yo ser la persona que te haga feliz. Así le dices a tu novia, la dejas helada en su asiento. Cuando tenemos esa disposición hacia el ser que está nuestro, de no quererlo para mí, sino para Cristo y para la cruz del Calvario, comenzamos a madurar en Cristo. Quiero decirte una prueba de cómo puedes saber si has madurado en Cristo. Tarde o temprano todos ustedes van a romper con su novio. Con el que tienes ahorita no forzosamente te vas a casar. A lo mejor tienes 2 o 3 antes de casar. Pero quiero decirte algo. Si en el momento de romper con tu novio hay rencor o hay amargura o resentimientos, era algo del diablo. No era de Dios ese noviazgo. Pero cuando acabas con tu novio y le dices, me voy a Guadalajara, no sé cuánto tiempo voy a estar lejos, si tú eres la mujer para mí, te voy a esperar todos los días de mi vida, y que Dios te bendiga, y si regresas y estás casada con otro, no eras para mí, eso es de Dios, porque cuando ustedes se separan, Dios los va a bendecir y los va a guardar a los dos puros, porque los dos están buscando a Cristo y no lo suyo propio. Dios puede también estar enseñándote lo que significa ser humillado. ¿Habías alguna vez, muchacha que me escuchas, habías sido humillada? Si tú eres algo bonita, pues las bonitas saben que pues traen a los que quieran, ¿verdad? Aquí marcando el paso. Y los chavos detrás de ellas. Pues déjame decirte, a ti que estás bonita o a ti que tienes cara de Travolta o de Michael Jackson, que Dios va a mandarte a un muchacho que te va a hacer como tocino. Te va a mandar un muchacho en el cual tú te vas a aprender de él y él no se va a aprender de ti. Y Dios va a usar a esa persona para humillarte. O Dios va a usar a esa muchacha, a ti que te crees galán, para humillarte. Yo tenía muchos amigos que me decían, Armando, todas las muchachas que me propuse, las tuve. Y esta es la que más ganas le tengo. ¿Por qué? Porque no quiere nada conmigo. ¿Ves? Es que el muchacho es el cazador y la muchacha es la presa. Y cuando el cazador tiene una presa fácil, al cazador no le gustan las presas fáciles, le gustan las presas difíciles. Chamaca tonta. Ustedes que se dejan besar la primera o la segunda noche que salen con el novio, se van al cine y se andan abrazando. ¿A quién le gusta una presa fácil? Pero cuando una mujer dice, no, a mí no me haces eso, y yo salgo contigo para orar, y yo soy una muchacha espiritual, él se prende de ti porque no hay de esas muchachas ya. Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, y fíjense, esta pregunta no es para las mujeres, para los hombres, ¿quién la hallará? Es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace. ¿Quién va a encontrar a una mujer con un calibre de Dios y bíblico? ¿Quién? Y la respuesta es, aquel que le esté buscando. Si quieres una muchacha fácil, órale, a 15 pesos el kilo de aguayón. Buscas una perla, buscas a alguien diferente. Por eso se llaman garbanzos de la libra, porque no los encuentras, no cualquier maceta de esas flores, pero Dios se la da al hombre que es fiel, al que le busca con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Quieres encontrar un muchacho sano, que te respete, que te pueda mantener, que sea espiritual? No lo sabes, es bien difícil. Tú lo sabes, muchacha que me escuchas, tú lo sabes. ¿Quién lo hallará? Aquella que se dé a respetar y que lo esté buscando. De acuerdo a lo que siembras, tienes que recoger. Entonces, Dios puede estar enseñándonos también lo que significa ser humillados. Dios puede también estar mostrándonos que necesita tu tiempo en otro ministerio. Puede estarte diciendo Dios, mira, hasta acá llegó tu relación
con tu novia, con Petronilo, con Chencha, ahora necesito que tú te vengas a este ministerio. Y en este ministerio no tienes tiempo para ella. Y ella te va a estar hablando, ella es muy posesiva, ella es muy dominante, y ven, ¿y por qué no me recogiste? Y te esperé a las 10:30, y tú no vas a poder estudiar. Entonces Dios dice, te la quito por 3 o 4 meses. Ten calma, por 4 meses nada más, pero tenme confianza, te necesito aquí. La obra de mi hijo es principalmente para ti en tu vida. En segundo lugar, dice ahí en el manual, tenemos que dar gracias a Dios por su amor perfecto para con nosotros. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su Hijo, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas? Escuchen lo que les voy a decir. Dios existe en el mundo y mostrarnos de alguna vez, de alguna forma, que Él nos amaba. Era la principal razón por la cual Dios escogió al Hijo desde antes de la fundación para enviarlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Dios en su sabiduría hizo consejo con el Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y las 3 personas de la Trinidad, cuando dijeron hagamos en el Génesis, dijeron vamos entonces a tratar de que esta raza tenga las 3 características nuestras desde antes que el mundo existiera. ¿Sabes qué existía antes del mundo? No había ni cervezas, no había ni brandy Cheverny, ni muchachas, ni sexo, ni nada de lo que vemos ahorita. Lo que existía antes del mundo era el amor entre las 3 personas de la Trinidad. El segundo elemento que existía antes de que todo fuera creado era la comunicación. Las 3 personas de la Trinidad se tenían comunicación entre ellas. Y la tercera cosa era la comunión entre ellas. Pues esas 3 cosas, el amor, la comunicación y el compañerismo, es lo que Dios anhela para su iglesia. Y entonces Dios dice, ya sé, voy yo mismo a permitir que esta raza que yo crié caiga en el pecado. Y cuando caigan en el hoyo, me voy a aventar yo al hoyo con ellos y me voy a meter y los voy a sacar. Porque si no hubiera permitido yo que cayeran en el hoyo, jamás hubieran podido conocer que los amaba. Entonces, en la infinita sabiduría de Dios, permite el mal y el pecado en el mundo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él baja al mundo y se despoja de la deidad y se crucifica en la cruz y vive una vida de amor. Cristo todo lo sufrió, todo lo soportó, todo lo creyó. El amor jamás espera reconocimiento, ni tampoco condiciones. El amor es una persona que está dando constantemente y hasta el momento de la muerte se dio por ti y por mí. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él entregó lo más grande, que es su Hijo, ¿cómo no te va a dar un novio? ¿Cómo no te va a dar una muchacha para que te cases? ¿Cómo no querrá que te vayas de luna de miel, no sé a dónde, pero que seas feliz con ella? Si no escatimó a su Hijo, no lo perdonó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gritó Cristo de lo profundo de su alma. ¿Qué estaba diciendo el Hijo al decir esto? Estaba diciendo lo siguiente, que en ese momento en la cruz algo misterioso pasaba y Dios el Padre se separaba del Hijo y el Hijo moría solo. Maldito el que es crucificado. La palabra maldito significa abandonado por Dios. El Hijo fue abandonado por Dios en la cruz. Se hizo maldición por ti, se hizo maldición por mí. El Padre no podía estar con Él en la cruz. En la cruz no moría Dios, moría el hombre, Cristo hombre. Y Él no cometía pecado, el pecado le era puesto sobre su cuerpo. Y en ese momento la justicia de Dios era satisfecha y ahora podía después de eso mostrarnos Dios a todos las manos taladradas y decirte en esta mañana, te amo. Me interesas tan profundamente que mi Hijo murió por ti. No lo perdoné. La palabra escatimar en el griego significa no perdonar. Porque no has entendido que también quiero darte una novia, un novio que te haga feliz. Y en último lugar vemos también en Mateo capítulo 5, capítulo 6 de Mateo,
que estamos preocupándonos constantemente en la vida por cosas tan insignificantes. ¿Cómo es posible que pueda una persona vivir obsesionada con un novio o con una novia, o vivir toda la mañana esperando que llegue a las 5:30 este cuate para llevársela a dar la vuelta? Fíjense ustedes en qué empleamos el tiempo, ¿no? Eso forma parte de la vida y es natural, no vayamos al otro extremo. Pero de eso a que se convierta en una obsesión es algo bien grave. Y nosotros tenemos que entender que Dios se preocupa de los detalles más insignificantes de nuestra vida. Escuchen esto. ¿Sabían ustedes que Dios sabe cuántos pelos de tu cabeza tienes? ¿Se imaginan lo que les estoy diciendo? Bueno, yo sé que Dios me conoce, yo Armando y Juana y Petronilo por ahí, etcétera, etcétera. Pero de eso a que sepa la cantidad de pelos, Dios sabe la cantidad de granos de arena que hay en el mar. Dios sabe la cantidad, y dice la Biblia, las llama por su nombre a las billones de billones de billones de billones de billones de estrellas del universo. Las llama por su nombre. Ahora, fíjate nada más que si el conocimiento de Dios es tan extenso y abarca el universo, vean a dónde viene Cristo a simplificarlo en Mateo 6, del 25 al 30. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y vean a qué ejemplo usa Cristo. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué no hará mucho más a vosotros, jóvenes de poca fe? Venía una vez yo en una cruzada dirigiendo a México, quiero acabar con este ejemplo, y pasamos la frontera mi esposa y mis hijos precisamente cuando la inflación primero en México brincó el dólar a 60 pesos. Entonces crucé la frontera y oí todos los agentes aduanales, ¿verdad? Y a ver qué trae. Todo el mundo me quería morder y sacar el dinero y eso y el otro. Y había un caos en la frontera, se hablaba hasta de revolución aquí en la capital. Y en eso, antes de llegar a Monterrey, venía en mi camioneta y de repente me atacó el enemigo con sentimientos de depresión bien profunda. Y me comencé a pensar, ¿y ahora, si no hay ofrendas, qué voy a comer? Y ya no me han diezmado. Y esto y el otro. Y mis 4 hijos los veía. Y necesitan escuela. Y en ese instante venía mi camioneta y se estrella contra la letra de mi camioneta un pajarito chiquito. Y veo nada más la sangre escurrir así, y le hago así, y me brinca el pájaro adentro, y me empapa todo de sangre. Y entonces me paro, se volteó mi esposa, venía dormida, ¿qué pasó? Un pajarito le dije se estrelló y se metió hasta el volante. Agarré y que lo saco y que lo tiro. Y en ese instante, cuando comienzo a arrancar, vino a mi mente Mateo 6. Y me dijo Dios, Armando, ¿ves ese pajarito que se acaba de estrellar en tu ventana? ¿Quién crees que permitió que esa sangre se derramara? Yo fui, yo lo permití. Y si ese pajarillo no se ha caído al suelo, y si yo tengo cuidado y nada pasa sin mi voluntad, Armando, yo te entregué a mi hijo. ¿Por qué no confías que al llegar a México yo te voy a seguir guardando? Estaré contigo todos los días hasta el final de los siglos. Necesitamos conocer más al Dios que servimos. Oremos. Oh Padre, fortalece nuestra fe. Trae a nuestra vida en esta época de incertidumbre y de confusión la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué importa que no tengamos? Pero te pedimos que tengamos paz. Nuestra alma anhela vivir en paz, Señor, en reposo y en tranquilidad, al saber que vives,
que te interesas por nosotros y que tenemos que entender tu amor, tu providencia, tu cuidado para nuestras vidas y tu sabiduría, que no hay nada que pueda pasar desapercibido en el universo sin tu voluntad. Oh Dios, te pido por todos mis hermanos que puedan caminar en la vida con una confianza más profunda en ti. Vale la pena vivir con Cristo en el corazón. En el nombre de quien oramos. Aleluya.